En Cataluña generamos 1,3 kilos de residuos por persona al día. Con el esfuerzo de todos hemos conseguido que no aumenten los residuos y nos hemos situado al mismo nivel que la media europea. De todos los residuos generados en nuestro país, alrededor del 40% se entrega a los sistemas de recogida selectiva. Una cifra mejorable si lo comparamos con Austria, que con el 65% de residuos reciclados se sitúa al frente de la gestión de residuos de Europa. Para seguir mejorando en la recogida selectiva, se tiene que conocer cuál es la composición real de los residuos municipales en Cataluña. El grado de conocimiento que tenemos sobre la recogida selectiva es muy preciso. No obstante, y a pesar de ello, también es necesario conocer con detalle de qué está formada la fracción resto, es decir, la parte de los residuos que no ha pasado por el circuito de recogida selectiva y que tiene que recibir un tratamiento específico. En Cataluña, la fracción resto representa el 60% del total de la basura, que equivale a 2.273.000 toneladas. El objetivo de la Agencia de Residuos de Cataluña es garantizar que ninguno de estos residuos acabe en un depósito controlado o se incinere sin haber pasado antes por un proceso que permita extraer el máximo de materiales aprovechables y valorizables. El año 2013, casi la mitad de los residuos que entraron en las plantas de tratamiento de la fracción resto se aprovecharon o valorizaron. Aún así, desde la Agencia de Residuos de Cataluña se están poniendo los medios necesarios para seguir mejorando esos resultados. Para conocer la composición de los residuos municipales en Cataluña, hay que actualizar los datos de forma estadísticamente representativa. Si bien actualmente disponemos de datos muy completos sobre la composición de la recogida selectiva, todavía tenemos datos poco detallados de la fracción resto. Por esa razón, la Agencia de Residuos de Cataluña ha impulsado un estudio de representatividad de la composición de esta fracción en nuestro país. Para obtener unos resultados estadísticamente fiables sobre estos residuos, el punto de partida del análisis ha sido la muestra de municipios catalanes seleccionados en un estudio de la UPC. El estudio de la UPC clasifica los municipios en 11 estratos, de los cuales uno corresponde a Barcelona. De cada estrato selecciona las localidades más relevantes en función de los criterios estadísticos y demográficos, de los datos de los que se dispone y de la dimensión de la población censada. Después de definir esta muestra de municipios, ¿qué pasos ha hecho la Agencia Catalana de Residuos para caracterizar los residuos de la fracción resto con éxito? En primer lugar, se han tenido que homogeneizar los residuos que el camión ha transportado hasta la planta. Se ha separado una tonelada que ha servido de base para el primer cuarteo. Aleatoriamente, se han seleccionado 2 cuartos opuestos, extendiéndolos y abriendo las bolsas para que la muestra de residuos fuera más homogénea. Los 500 kilos de residuos restantes se han vuelto a cuartear. De cada uno de los 4 cuartos se han extraído 50 kilos y 25 kilos de 2 cuartos opuestos. Al final de este proceso, se ha obtenido una muestra representativa de 250 kilos. Justo en ese punto se han obtenido las condiciones necesarias para caracterizar los residuos, una tarea que han llevado a cabo técnicos especializados. A través de la caracterización, los técnicos han diferenciado los residuos en 5 fracciones principales. 1. Envases ligeros domésticos y comerciales. 2. Materia orgánica y restos vegetales. 3. Envases de vidrio. 4. Papel y cartón. Y 5. Otros. Es decir, aparatos eléctricos y electrónicos, textil, celulosa, voluminosos, escombros, etc. Dentro de estas 5 fracciones se han distinguido 37 subfracciones. El grado de detalle de estas caracterizaciones ha permitido obtener datos precisos de todos los materiales que aparecen mezclados dentro del contenedor de resto. Estos datos se pueden equiparar con otras caracterizaciones hechas con los flujos de recogida selectiva, como las de los envases que realiza Ecoembes o los de materia orgánica que lleva a cabo la Agencia de Residuos de Cataluña. En este caso, una vez finalizada la caracterización, los técnicos determinaron el peso de cada fracción mediante una balanza portátil de precisión y elaboraron un reportaje fotográfico de los materiales seleccionados. Hay una serie de materiales de la muestra con una gran capacidad de absorción de agua y lixiviados. Cuando entran en contacto con los otros residuos del contenedor de basura, al absorber los líquidos de estos, su peso oscila, varía respecto al que tenían secos.
Para determinar qué porcentaje en peso de estos materiales corresponde realmente a la humedad de los residuos, se han tomado diferentes muestras para procesarlas en el laboratorio. Las fracciones que se han considerado son papel y cartón, plástico film y textil. Por otro lado, con el fin de ver cómo puede oscilar el porcentaje en peso de los envases ligeros domésticos, también se ha analizado la suciedad adherida. Una vez finalizado todo ese trabajo de campo, se han procesado y evaluado los datos de la caracterización y se han obtenido los siguientes resultados sobre la composición real de la fracción resto en Cataluña. El 39,9% de la fracción resto está formada por materia orgánica y restos de jardinería y poda. El 9,3% corresponde a los envases ligeros domésticos y comerciales. El 9,6% es papel y cartón. El 5,5% son restos de envases de vidrio. Y el 29,5% representa un conjunto de otras subfracciones, como la celulosa, el textil, los voluminosos, los escombros o los aparatos eléctricos. Finalmente, el 6,2% de la muestra analizada corresponde a la humedad inherente de los materiales. A partir de estos resultados, la Agencia de Residuos de Cataluña ha llevado a cabo un tratamiento estadístico que ha consistido en sumar los datos de la fracción resto con los datos que tenía previamente de las recogidas selectivas. Ha obtenido así unos resultados globales sobre la composición de los residuos municipales de Cataluña, también conocida como bolsa tipo. Según esta bolsa tipo, el 37,3% de los residuos municipales están formados por materia orgánica y restos de jardinería y poda. El 9,4% son envases ligeros domésticos y comerciales. El 11,3% son restos de papel y cartón. El 7,7% restos de envases de vidrio. Y el 29,9% restante aglutina las otras subfracciones, como la celulosa, el textil, los voluminosos, los escombros o los aparatos eléctricos. Finalmente, el 4,4% de los residuos municipales corresponde a la humedad de los materiales. El estudio que presenta la Agencia de Residuos de Cataluña sirve para conocer la composición actualizada de los residuos en nuestro país. También permite avanzar en la planificación de los residuos, puesto que la composición de la basura es uno de los aspectos que ha variado más significativamente estos últimos años. Por lo tanto, los estudios de caracterización, como el que se presenta en este vídeo, son una pieza necesaria para conectar nuestro presente con nuestro futuro.